Esto es el constructor. Es nuestro programa de carga. Cargamos lo que sea, desde ropa hasta instrumentos, armas, entrenamientos simulados, cualquier cosa que necesitemos. ¿Ahora estamos dentro de un programa informático? ¿Es tan difícil de creer? Tu ropa es distinta y los enchufes de tu cuerpo han desaparecido. Vuelves a tener pelo. Tu aspecto actual es lo que llamamos una autoimagen residual. Es la proyección mental de tu yo digital. Entonces, ¿esto no es real? ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. El darnos cuenta de lo que es la realidad es algo que ha preocupado a los filósofos desde la antigua Grecia hasta ahora. A pesar de lo que decía Morfeo en Matrix, es raro que al vivir pongamos en duda que lo que vivimos es real. Sin embargo, el explicar cómo entendemos la realidad, eso ya es harina de otro costal. ¿La realidad está en lo que nos dicen los sentidos? ¿En lo que nos dicta la razón? ¿Cómo podemos aprehender y distinguir? ¿Cómo descartar las sombras y salir de la cueva de Platón? ¿Cómo podemos representar la realidad? Lo hacemos a través de un número enorme de artes, pero debemos reconocer que en un lugar privilegiado está la literatura, que es el arte de nuestra palabra. A pesar de no ser tan visual como puede ser la pintura o la fotografía, la literatura tiene la suerte de que puede expresar las complejidades de los hechos con una enorme profundidad, ya que puede trascender el paso del tiempo cronológico y el paso del tiempo narrativo. Y eso le da un enorme poder para el que no precisa de la imagen. Al fin y al cabo, Homero era ciego. ¡Creo que estoy ciego! Esto nos lleva a analizar en este vídeo las distintas formas de realidad y cómo nos encontramos con que cada vez que algo pretende reflejar la realidad de una manera u otra, le damos el nombre de realismo. Todo esto, evidentemente, es herencia del siglo XIX, de las corrientes realista, naturalista y costumbrista. Pero también debemos reconocer nuestras limitaciones, darnos cuenta de que en esta representación de la realidad habrá cosas que se nos van a quedar en el tintero. Y más importante que la palabra realismo será el apellido que le acompañe, pues nos dirá dónde ponen el foco realmente los autores de cada una de estas tendencias. Así, tras la Segunda Guerra Mundial, nos vamos a encontrar muy diversas formas de mostrar la realidad, acorde al país que la represente, aunque también haya mezclas y variantes. Saltando los autores de un espacio a otro, podemos empezar hablando del realismo socialista, muy particular de la Unión Soviética, que tiene como objetivo educar al pueblo en los planteamientos comunistas, colocando como héroes de sus historias a representaciones del proletariado, animando a un maniqueísmo de obrero bueno, patrón malo. Además, estas obras no podían ser experimentales, debían ser accesibles para todo tipo de lectores, ya que en 1932 Stalin había prohibido el arte experimental en un decreto por considerarlo elitista y burgués. Probablemente el autor más importante de esta tendencia sería Solokhov. Parecido en orígenes marxistas está el neorrealismo italiano, en el que se deben plantear las narraciones casi como documentales, en las que no hay apenas cabida para los elementos fantásticos. El estilo es sencillo, y aunque podemos mencionar a Cesare Pavese como un buen ejemplo, han quedado más para la posteridad los cineastas que siguieron esta tendencia, como Rossellini o Vittorio De Sica. De Italia pasamos a Estados Unidos, donde podemos ver dos tendencias. Tendremos por un lado, muy vinculado con el periodismo, la novela reportaje, en la que se tratan hechos reales y se analizan sucesos dotándolo de un ritmo y un estilo narrativos. Ejemplo de esto, el mejor ejemplo, es Truman Capote, con su obra magna A Sangre Fría, donde disecciona un caso de asesinato múltiple desde todos los ángulos posibles. También siguen esta tendencia Norman Mailer o Tom Wolfe. Por el otro lado, aunque ya lo hemos visto en vídeos anteriores de poesía, podemos mencionar el realismo sucio de Bukowski, donde de forma austera y reducida se centra en temas literalmente tabúes de la literatura, como el consumo de drogas y alcohol, el sexo, la soledad y en general todo elemento sórdido de la existencia, convirtiéndose en un sucesor espiritual de Baudelaire. Y para el final dejamos el que probablemente sea la literatura más interesante del siglo XX, ligada desde luego con la realidad, pero enfocada desde perspectivas muy distintas. Me estoy refiriendo, claro está, a la novela latinoamericana. Si bien desde la colonización del continente por los españoles y portugueses en el siglo XV ya se va fraguando una literatura con características propias, no es hasta el siglo XIX y XX cuando con la independencia política lleva también una independencia literaria. Las características más propias de esta novela serían las siguientes.
Primero, el tema indígena, visto en la novela indigenista. El hecho de que haya una población indígena que ha sido pisoteada y maltratada por los colonos primero y los criollos después, ahora hace que se vea esta visión de la historia. Segundo, el personaje del dictador, que se explica fácilmente si tienes en cuenta la convulsa vida política de Latinoamérica desde la independencia. Sin embargo, es curioso que la que es probablemente la novela del dictador definitiva sería Tirano Banderas, de Valle Inclán, un español. Y tercero, las revoluciones. Tanto la Revolución Mexicana como la cubana han sido temática habitual en estos autores, tanto lo que lo produce como la esperanza de lograr algo mejor a través del proceso revolucionario y la decepción de ver hacia dónde se dirigen después de triunfar. Así, estos temas generan un enorme caldo de cultivo para el desarrollo del fenómeno editorial conocido como el boom latinoamericano, que da su pistoletazo de salida con La ciudad y los perros de Vargas Llosa y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. En el siguiente vídeo podemos ver una buena definición de la importancia del autor, la obra y la tendencia realista en la que se enmarca, el realismo mágico. Él realmente había pasado por la muerte, pero regresó porque no podía soportar la soledad. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Un día, en 1965, cuando manejaba hacia Acapulco de vacaciones con su familia, el periodista colombiano Gabriel García Márquez abruptamente dio media vuelta con su coche, pidió a su mujer que cuidara las finanzas de la familia los próximos meses y volvió a casa. El comienzo de un nuevo libro vino a él súbitamente. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En los 18 meses siguientes, aquellas palabras hicieron florecer 100 años de soledad, una novela que llevaría la literatura latinoamericana a la vanguardia del imaginario popular y que le valdría a Gabriel García Márquez el Premio Nobel de Literatura de 1982. ¿Qué hace esta novela tan extraordinaria? La novela cuenta las fortunas e infortunios de 7 generaciones de la familia Buendía. Con su prosa elaborada y detallista, su gran variedad de personajes y su narrativa enmarañada, 100 años de soledad no es un libro fácil de leer. Pero es muy gratificante, con una variedad épica de romances intensos, guerras civiles, intrigas políticas, aventureros trotamundos y más personajes llamados Aureliano de los que te puedas imaginar. Pero no es un mero drama histórico. 100 años de soledad es uno de los ejemplos más famosos del género literario conocido como realismo mágico. En él, los hechos y poderes sobrenaturales se describen con un tono realista y objetivo, mientras los hechos reales de la vida y la historia humana se revelan llenos de absurdos fantásticos. Los fenómenos surrealistas que ocurren en el pueblo ficticio de Macondo se mezclan con los hechos que ocurren en el país real de Colombia. Todo empieza con un estado mítico de aislamiento que es gradualmente expuesto al mundo externo y pasa por múltiples calamidades. Con el pasar de los años, las personas envejecen y mueren y vuelven como fantasmas o reencarnados en la siguiente generación. Cuando llega a la ciudad una empresa de frutas estadounidense, llega también un mecánico romántico, siempre rodeado de mariposas amarillas. Una joven mujer empieza a flotar. Si bien la novela evoluciona a través de generaciones, el tiempo pasa de forma cíclica. Muchos personajes tienen nombres y características de sus antepasados, cuyos errores ellos siempre repiten. Extrañas profecías y visitas de gitanos misteriosos dan lugar a batallas y fusilamientos de repetidas guerras civiles. La empresa de frutas abre una plantación cerca del pueblo y termina masacrando miles de trabajadores en huelga, en alusión a la verdadera masacre de las bananeras de 1928. Combinado con el realismo mágico de la novela, esto produce una percepción de la historia como una espiral descendente de la cual los personajes no consiguen escapar. Abajo de esta magia se presenta el modelo histórico colombiano y latinoamericano desde la era colonial en adelante. Esta es una historia que el autor conoce bien. Gabriel García Márquez creció en una Colombia dividida por los conflictos civiles entre los partidos liberal y conservador.
Él también vivió en el México autocrático e hizo la cobertura periodística del golpe del Estado venezolano de 1958. Pero tal vez sus abuelos maternos hayan sido sus mayores influencias. Nicolás Ricardo Márquez fue un veterano condecorado de la Guerra de los 1000 Días, cuyos relatos de la revuelta contra el gobierno conservador colombiano inclinaron a Gabriel García Márquez para el lado socialista. En tanto, la superstición omnipresente de Doña Tranquilina y Guarán Cotes se tornó la base del estilo de 100 años de soledad. La pequeña casa de los abuelos, en Aracataca, donde el autor pasó su infancia, fue su mayor inspiración para Macondo. Con 100 años de soledad, Gabriel García Márquez encontró una forma única de capturar la singular historia de América Latina. Fue capaz de retratar la extraña realidad de una sociedad poscolonial forzada a revivir las tragedias del pasado. A pesar de todas las fatalidades, la novela todavía trae esperanza. En el discurso del Nobel, García Márquez retrató la larga historia latinoamericana, marcada por conflictos civiles y grandes desigualdades. Pero terminó el discurso afirmando que era posible construir un mundo mejor, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Como veis, tenemos aquí durante esta época y este lugar auténticos genios y gigantes de la literatura, como los ya mencionados Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Pero no podemos olvidar a otros tantos como son Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Alejo Carpentier o Guillermo Cabrera Infante, entre otros muchos. Ojalá pronto tenga tiempo para poder hacer más vídeos y hablar de ellos de forma más profunda. Por mi parte, nada más. Seguiremos con los vídeos las semanas siguientes. Revisad a ver si tenéis algún ejercicio que hacer en la cajita de la descripción. Y ya sabéis, leed libros. Y si es este, mucho mejor.